Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edwin Guzmán y hoy voy a cocinar con el tubérculo más famoso, más usado. Después de la papa es el tubérculo más usado. Estoy hablando de lo que es el oyuquito. ¿Ya? Aquí tenemos el oyuquito. Lo más tradicional se prepara con charqui. ¿Qué es el charqui? Es la carne llama alpaca deshidratada al sol para que tenga más tiempo de vida. Pero en esta oportunidad lo voy a hacer con carne, chicos. Es muy bueno y siempre te voy a recomendar que consumas lo que es el oyuco, porque tiene propiedades, tiene minerales, ayuda al crecimiento de los niños, tiene muchos beneficios, así que siempre consuman oyuquito, ¿ya? ¿Qué más? Hay muchas variedades, tiene más de 50 variedades el oyuco, pero acá en Lima, en Perú, consumimos unos 3 o 4. Las que están pintaditas, las rojitas, las alargadas, las amarillas, ¿ya? Y ahora vamos a empezar la receta. Lo primero que vamos a hacer es sellar. Vamos a dorar nuestra carne, vamos a cortar en cubos, lo vamos a sellar, lo vamos a dorar para que se empiece a caramelizar. Luego lo vas a reservar y ahí mismo en la misma olla vas a hacer tu aderezo. Vas a ganar mucho sabor. Es un aderezo clásico de cebolla, ajos, ajís, ¿no? En esta oportunidad yo lo voy a hacer con ají panca. Aquí está, ya está procesado, no te preocupes. Que voy a enlazar, voy a poner al final del video el video para que tú des clic y te mande directo la preparación del ají panca. Si estás en el extranjero, como que se te puede complicar conseguir, puedes buscar algún tipo de ají rojo, algo parecido, molido, y lo puedes reemplazar. También te ayudas con un poco de tomate licuado o páprica, chicos. Eso sí hay y no hay excusa para que prepares un oyuquito. El oyuco un poco complicado, ¿no? Conseguir el oyuco, pero lo puedes reemplazar con la papa. Así que vamos a comenzar. Aquí tengo la carne, yo estoy utilizando lo que es cadera, ya luego hago unos cortes de esta manera, en cubos, no tan grande, ya. Voy a agregarle un poco de sal, pimienta y comino, agregamos un poco de aceite y muy importante, tiene que estar caliente. Recuerden, lo mojado o lo que está frío no va a sellar, va a empezar a botar bastante líquido y como que va a sancochar y no va a dorar, y eso es lo que no queremos. Queremos que se selle, que se dore esta carne, ¿ya? Así que vamos a esperar unos minutos que se caliente. Vamos a dorarlo, vamos a sellarlo y luego lo vamos a reservar y vamos a aprovechar todo el sabor que ha dejado el sellado y lo vamos a hacer el aderezo ahí mismo. Y una recomendación, cuando vas agregando la carne, no lo muevas, déjala que se dore solo, que se empiece a caramelizar. Luego poco a poco lo vas moviendo para ir sellando todas las partes de la carne. Es poner la cebolla, el ajo cortado en bruna, pero como yo tengo procesadora, gracias a Dios por tanto esfuerzo, voy a poner a la procesadora, es más rápido, así se puede cocinar en gran cantidad. Cuando tienes que cocinar 20, 30, 40 porciones de cada plato, siempre se tiene que picar cebolla, pero si tienes una procesadora es más rápido. Se lo voy a compartir, acá tengo la cebolla ya pelada, solamente me basta con hacer un par de cortes, nada más, como ayudándolo, la procesadora. Igual con el ajo, pero primero solamente voy a hacer cebolla. Es rapidísimo, como verás, miren. Nada más. Y lo llevo a la procesadora. Y lo mismo vamos a hacer con el ajo. Aquí tengo ajos pelados. Agregamos a la procesadora. Lo prendemos unos segundos. Y ya tengo ajos picados.
Ya, aquí tenemos nuestro ajo picado. Lo estoy haciendo de esta manera para poder enseñarte que cuando cocines y utilices ajos, le agregues bastante aceite. Y este aceite que vas a agregar a tu guiso va a ir con todo ese saborcito del ajo. Así que te lo recomiendo, ¿no? Puedes dar un puñado de ajo picado. Ya tengo la cebolla caramelizada. Se está dorando, se empezó a cambiar de color, se empezó a caramelizar. Vas a ganar más sabor, chicos. Y le estoy agregando el ajo picado. Y miren cómo va quedando en mi aderezo. Ya la cebolla cambió de color, se caramelizó, luego lo incorporó a lo que es el ajo picado. Y es muy importante y siempre les recomiendo y recalque que la base de la cocina peruana son los aderezos y los ajís. Y hasta los fondos diría, ¿no? Ahora es el punto donde voy a agregar sal, pimienta y comino. Un poco de sal, pimienta y comino. Y ahora es el turno de agregar ají panca. Ya esta ají panca no pica nada, está procesado. Le voy a agregar solamente un par de cucharadas. Necesito por lo menos unos 20-25 minutos que se sofría por completo, se separe la grasa con la cebolla y el ajos. Y muy importante, chicos, que agregue un poquito de agua, ¿ya? Si estarías preparando otra receta, sí te recomiendo utilizar fondo. Pero como el oyuco ya tiene mucha agua, a diferencia de la papa, se va a cocinar con su propia agua, así que no voy a utilizar fondo. Solamente estoy agregando un poquito de agua para el aderezo, porque le va a faltar líquido. Ahora vamos a agregar la carne y dejar que se cocine con el aderezo, que ya va a estar. Mientras, ahora es el turno de ir picando nuestro oyuquito. Aquí está el oyuco. Vamos a empezar a cortarlo. Lo cortamos de esta manera. No tan grueso, chicos, recuerden. Chicos, ya está el aderezo, miren cómo está cortado, ya se caramelizó por completo. Así que es el momento donde vamos a agregar el oyuquito. Te comparto un secreto, cuando cocino oyuquito, le agrego una papa amarilla. Va a hacer que esté espesito, no esté tan líquido, porque recuerda que el oyuquito contiene mucho líquido, bastante agua, ¿ya? No vas a agregar fondo, no vas a agregar ni agua. Pero sí, también te voy a compartir un secretito y siempre les digo, les recalco, cuando cocinen alguna preparación con carne, agreguen la base del lomo saltado, esa base que tiene tuétano, esa grasita, tiene una cocción más de 1 hora. Miren, chicos, un par de cucharadas, la papa amarilla, que va a hacer que esté espesito, recuerden, y le voy a agregar su hierba aromática infaltable para la preparación, lo que es oyuquito, y un poco de orégano fresco, ¿ya? Y lo voy a dejar cocinar por lo menos unos 20 a 25 minutos, pero siempre estar mirando, ¿no? Le voy a agregar orégano seco en la tapa de la olla, un poco para que se vaya secando, y vamos a empezar a deshojar un poco de lo que es perejil, para cortarlo muy finamente y agregarle al final. Yo te recomiendo que le agregues al final. A ver. La papa amarilla ya se está haciendo, así que lo está espesando porque el oyuco ya ha empezado a sudar, ha botado bastante agua. Y lo que ayuda en la papa amarilla es para poner un poquito espeso. Por eso la agrego. Si no tienes la papa amarilla, estás en el extranjero, le puedes agregar otro tipo de papa, solamente hay que cortarlo más pequeño, ¿no? Para que se cocine por completo, se deshaga y espese tu preparación. ¿Vamos bien? Seguimos deshojando. Por último, incorporo un poco el orégano, que lo he secado, frotándolo un poco, y perejil, picado muy finamente, y apago. Y listo, chicos. Oyuquito al estilo Crismar, solamente toca servir. Está mi guiso. Yo lo voy a agregar un poco más de perejil, porque soy fanático al aroma del perejil. Y ahora toca servir.
Y lo voy a decorar con un poco de orégano fresco. Aquí, así de esta manera. Y listo. Espero que te haya gustado mi receta. Puedes compartirlo. Puedes darle like, comentar, pedir alguna receta. No te preocupes que voy a intentar responderte. Y recuerda que nadie tiene la razón, pero sí su sazón. Y muy importante, cocina con amor y te saldrá delicioso. Así que nos vemos hasta el próximo video. Muchísimas gracias. Bendiciones.